Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a la quinta conversación de los martes de encuentro del Centro de Padres, Madres y Apoderados del Colegio San Ignacio. En esta oportunidad tendremos a un muy buen economista y apoderado del colegio que vive nuestras vicisitudes, tanto como apoderado y como profesor. Le doy la bienvenida a don Gonzalo Escobar y espero que nos traiga que nos dé una conversación grata y que finalmente podamos entender cómo viene el 2023-2024. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti y al Centro de Padres, Max. Aquí estamos, lo que uno pueda contribuir, cuenten siempre con mi apoyo, digamos. Un poco lo que quiero conversar del día de hoy es un poco ver o tratar de aterrizar cómo la macro, y principalmente reflejado en un indicador y qué es lo que pueda suceder, nos puede afectar en el día a día, de nuestro vivir ya como personas o como familia, ¿ya? Y por eso un poco el nombre de la presentación es de la macro al presupuesto familiar. Un poco para hacer contexto, ¿ya? Claramente estamos en un escenario donde hay bastante incertidumbre en tener un poco de claridad sobre qué es lo que va a suceder en los próximos 2 años, en los próximos 24 meses, ¿ya? Entonces un poco voy a contar de qué es lo que ha pasado, en qué estamos ahora, ¿ya? Y qué es lo que se nos puede venir, ¿ya? Y lo pongo un poco en condicional porque siempre aparecen sorpresas que pueden cambiar los escenarios. Entonces, un poco justo esta historia parte exactamente hace 3 años, ¿ya? En octubre del 2019, ¿ya? Claramente empezamos a partir del 18 de octubre con suspensiones de clase, con suspensiones de actividad productiva, con el toque de queda que empezaron un poco a mermar lo que es la actividad diaria. Y después, un poco ya en marzo del 2002, nos toca, digamos, el primer caso ya de la pandemia de coronavirus y por lo tanto empiezan las restricciones sanitarias. Y con estas restricciones sanitarias no solo nos limita a lo que son nuestros movimientos o nuestros desplazamientos o nuestras relaciones cara a cara, ¿ya? Sino que un poco todo se paraliza, toda la actividad productiva se paraliza. Y lo que se pudo virtualizar siguió funcionando, tratando de funcionar la forma más normal posible, ¿ya? Y claramente esto trajo consigo un incremento en los niveles de desempleo, es decir, aproximadamente durante la pandemia, durante el primer año se perdieron casi 1 millón de empleos, ¿ya? Que estamos hablando de una fuerza de trabajo de 8 millones, 9 millones de personas, o sea, estamos hablando de que casi uno de cada 10 personas que forman parte de la fuerza de trabajo estaba sin empleo, ¿ya? Y claramente eso genera fuertes problemas. Gradualmente empezaron esta sensación de retiro, estos 3, 4 retiros de los fondos de la AFP, más las ayudas provenientes del Estado que ciertamente terminaron en este IFE universal que benefició casi al 80%, de la población. ¿Ya? ¿Y eso qué generó? ¿Ya? Claramente lo que generó es un incremento en la liquidez de las personas, ¿ya? Es decir, los retiros más estas ayudas o estas transferencias provenientes del Estado generó que las familias contaran con dinero fresco, ¿ya? Y a costo cero,
¿ya? Por lo tanto, llevó a que muchos ahorraran, otros consumieran una mayor cantidad de bienes y servicios, y por lo tanto, ¿qué es lo que comenzamos a ver el año 2021? ¿Ya? Un efecto positivo en la actividad, ya crecimiento, disminución en el desempleo, ¿ya? Pero era en cierta medida una burbuja, ¿ya? A causa de estas ayudas y estas transferencias del año 2020. ¿Ya? Y eso empezó a generar un incremento por el lado de la demanda, ¿ya? Un incremento en los niveles de precio, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Ya? Eso, digamos, desde un escenario doméstico, ¿ya? Que lo podemos llamar es el resultado de la pandemia, ¿ya? Pero también esta normalización que gradualmente se empezó a ver durante el año 2021 generó cuellos de botella en lo que es la cadena de suministro, ya a nivel internacional, no solo a nivel local, ya. Es decir, atochamientos en los puertos, problemas en los transportes, y por lo tanto esto comenzó a generar incrementos, ¿ya? En los costos de producción, ¿ya? Y claramente, ¿qué es lo que hacen las empresas cuando tienen incrementos en sus costos de producción? Esto se termina traspasando a precios. Por lo tanto, tenemos dos fuentes que nos generan ya la situación actual, ya que tenemos de inflación. Ya, por lo tanto, hay presiones inflacionarias por el lado de la demanda, por el lado de la oferta. Sumado también a que no solo en nuestro caso ocurrieron ayudas provenientes de los gobiernos, ya a nivel mundial, claramente la mayoría de los gobiernos comenzó a generar estímulos tanto a las familias o a los sectores productivos. ¿Ya? Y como guinda de la torta, en marzo, febrero, finales de febrero y diciembre principalmente finales de febrero, principios de marzo de este año, como guinda de la torta, el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Ya? Y por lo tanto, esto genera dos graves problemas. ¿Ya? Primero, un incremento en los precios internacionales de los alimentos, ¿ya? Es decir, principalmente lo que son los granos. ¿Ya? Y por otro lado, recortes en gas y otro tipo de productos energéticos de Rusia a Europa. ¿Ya? Y por lo tanto, eso genera dos problemas. ¿Ya? Primero, el incremento en el precio de los granos para una economía pequeña como la nuestra, ¿ya? Genera efectos directos, ¿ya? En el sentido de que al no tener un peso relativo importante en la economía mundial, en ninguno de nuestros productos, ¿ya? Estamos obligados a aceptar los precios que hay en los mercados internacionales. ¿Ya? Por lo tanto, eso ocurre tanto para los productos agrícolas como también para los productos energéticos. ¿Ya? Y por lo tanto, ese es un poco el escenario. ¿Ya? Y ahora viene otra incertidumbre, ¿ya? Que es lo que va a suceder con Estados Unidos. Durante las últimas semanas, la Reserva Federal, lo que es el equivalente a nuestro Banco Central, tampoco ve o ha mostrado señales de que la inflación vaya a ser controlada con una mayor rapidez. ¿Ya? Y en el caso de China también está la sensación de que pueda entrar en recesión, es decir, no en una recesión, sino que en un menor ritmo de actividad productiva. ¿Ya? Y por lo tanto, claramente, esos dos factores externos también nos golpean, ¿ya? Es decir, principalmente Estados Unidos en términos financieros y por otro lado, China por la demanda de lo que serían estos bienes, digamos, la demanda que tiene por nuestras materias primas. ¿Ya? Entonces, ese es un poco el escenario al cual hemos llegado. ¿Ya? Eh, desde un tiempo a la fecha, ¿ya? Salta a la palestra este problema de la inflación. Y aquí un poco está la medición de la inflación desde el año 90 a la fecha. ¿Ya? La inflación, claramente, es la variación del nivel de precio, ¿ya? De los bienes y servicios dentro de una economía, y se mide a través de un indicador que es el IPC. ¿Ya? El IPC es una canasta de bienes y servicios, estamos hablando aproximadamente de 303 bienes y servicios que van desde alimentos, es decir, arroz, pan,
hasta actividades de ocio, como puede ser la entrada al cine o la entrada a un partido de fútbol, ¿ya? Y esta medición se hace, es un promedio ponderado de 12 categorías de bienes. Estos 303 bienes se agrupan en 12 categorías, ¿ya? Y se genera un promedio ponderado que incluye la muestra, ¿ya? De aproximadamente de 120.000 precios, ¿ya? Es decir, estamos hablando de que no es tomamos el dato del precio de un bien en el supermercado de la esquina, ya, sino que abarca ferias, almacenes de barrios, supermercados, grandes tiendas, incluso ya, se consultan precios principalmente de arriendo o de servicios a los hogares. ¿Ya? Por lo tanto, y se toma, y es bastante representativa porque se toma en todas las capitales regionales, no solo, hasta un tiempo a la fecha era solamente en Santiago. ¿Ya? Y lo que observamos es que este 13% de inflación que tenemos acumulada a septiembre de este año, es decir, en comparación con septiembre del año pasado, son niveles que no observábamos aproximadamente desde 1994, es decir, casi 30 años que no teníamos esta inflación. ¿Ya? Nos habíamos acostumbrado a inflaciones bastante bajas durante este periodo. ¿Ya? Y por lo tanto, claramente esto ¿ya? Nos llama la atención. ¿Ya? Es decir, posiblemente a nuestros hijos ni siquiera saben ya o vivieron, digamos, lo que nosotros ¿ya? Vivimos a la edad de ellos, ¿ya? El problema de la inflación. ¿Ya? Y por lo tanto esto claramente preocupa al Banco Central. ¿Ya? Y el Banco Central ha venido desde los últimos meses mostrando la preocupación. ¿Y por qué esta preocupación? La inflación no se controla de un día para otro. ¿Ya? Es decir, la inflación para el Banco Central más o menos la puede controlar en un periodo de 24 meses. ¿Ya? Es decir, la medida que tomó el Banco Central a principios de octubre del 2022, recién sus efectos los vamos a observar en octubre del año 2024. ¿Ya? No hay ni freno de pedal ni tampoco freno de mano para controlar la inflación. ¿Ya? Es un proceso gradual. ¿Ya? Por lo tanto, nos vamos a tener que acostumbrar a estar varios meses y años con niveles de inflación que por sobre el 3%, que es lo que el Banco Central ¿ya? Desea, ¿ya? Que es lo óptimo para ellos. ¿Ya? Hay un poco aquí la evolución ¿ya? Que uno observa de los precios desde el 2019, de enero del 2019 a la fecha. ¿Ya? Es decir, a enero del 2019 teníamos anual un 1,8%, es decir, un 2%. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo podemos ver reflejado? ¿Ya? Que en 35 meses el precio de un bien se duplica. Ese es aproximadamente en 35 años, ¿ya? El valor de la canasta ¿ya? Se duplica. ¿Ya? Es decir, si en enero del 2019 la canasta que medía el Banco Central tenía un valor de 100, ¿ya? En 35 años más a ese nivel de inflación la canasta iba a costar el doble. ¿Ya? Versus el 13% que tenemos hoy. ¿Ya? Y estamos hablando de que aproximadamente en 5 a 6 años ¿ya? El valor de la canasta se va a duplicar. ¿Ya? Esa es un poco, digamos, la comparación ¿ya? Que uno puede hacer digamos, con este nivel de precios y de inflación que tenemos en estos momentos. ¿Ya? Por lo tanto, digamos, esa es la situación que nosotros tenemos en estos momentos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vemos reflejado nosotros ¿ya? en nuestro diario vivir la inflación? Primero que nada, la inflación lo que genera es una disminución del valor del dinero, es decir, nuestro poder adquisitivo disminuye. ¿Ya? Es decir, uno, ¿por qué quiere dinero? ¿Ya? ¿Por qué necesita el dinero? El dinero uno lo necesita por la cantidad de bienes que uno puede comprar. Es decir, uno cuando va al cajero no gira 10.000 pesos o 20.000 pesos, ¿ya? Sino que gira la capacidad de compra.
¿ya? Por lo tanto, claramente lo que hemos observado, ¿ya?, es que la canasta de bienes que uno está acostumbrado a consumir cada vez va adquiriendo un mayor valor, ¿ya? Y por lo tanto, claramente, eso genera ciertos efectos de manera transversal, ¿ya? No es, digamos, yo creo que más del 90%, más, incluso mucho más, de las personas lo percibe, ¿ya?, de esta forma, la disminución en el poder del poder de compra que nosotros hemos tenido, ¿ya? Y por lo tanto, claramente, nuestros ingresos, ¿ya? La teoría nos dice que los ingresos que nosotros contamos los podemos utilizar en dos cosas, ¿ya? Primero que nada, consumo, y después ahorro, ¿ya? Pero con niveles, con periodos en los cuales tenemos inflaciones bastante elevadas. Claramente el ahorro es imposible de llevar a cabo. Es decir, tratamos de destinamos quizás todo nuestro ingreso, ¿ya?, a lo que es consumo, y por lo tanto el ahorro tiende a ir disminuyendo, ¿ya? El ahorro de las familias tiende a ir disminuyendo en periodos en los cuales la inflación es bastante alta y bastante elevada, ¿ya? Por lo tanto, claramente vamos a observar mermas en lo que son nuestros ahorros, incluso, digamos, el acceso al crédito va a tender a ser mayor debido a que las familias van a tener que buscar de alguna forma, ¿ya?, compensar esta caída en el poder adquisitivo a través de un incremento en los niveles de endeudamiento, a pesar de las altas tasas de interés, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos efectos: caída en el poder adquisitivo, como también una disminución en la capacidad de ahorro, ¿ya?, que van a presentar o que van a tener las familias, ¿ya? Y quizás el costo más significativo que vamos a encontrar, ¿ya?, es lo que se conoce un poco coloquialmente el costo de suela, ¿ya? Y que tiene relación a que las personas, las familias, como observan que el nivel de precios tiende a ir subiendo, vamos, me incluyo también, a gastar mucho más tiempo en buscar, ¿ya?, lugares o productos que sean mucho más convenientes, ¿ya? Por lo tanto, esto trae asociado, ¿ya?, a un incremento en el costo del tiempo. Es decir, vamos a destinar más tiempo en buscar lugares que nos permitan acceder a bienes y servicios mejor, a un mejor precio, ¿ya? O empezar a buscar productos, ¿ya?, que nos permitan sustituir, ¿ya?, estos bienes y servicios a un menor costo, ¿ya? También, ¿ya?, y quizás aquí es donde nos vamos a dar cuenta de los mayores efectos, es que gran parte de los gastos que nosotros tenemos mes a mes están indexados, ¿ya? Cuando hacemos referencia a que los bienes, a que ciertos gastos están indexados, son todos aquellos precios, ¿ya?, de bienes y servicios que se encuentran en unidad de fomento, ¿ya? Es decir, ya estamos viendo, ¿ya?, incrementos en el valor de los dividendos, incrementos en el valor de la ISAPRE. No es que varíen en UF, ya, sino que al traspasarlos de UF a peso, vamos a observar mayores costos, ¿ya?, en pesos, ¿ya? Por lo tanto, claramente vamos a observar los seguros, incrementos, valores de la universidad, democracia, que el colegio no está en unidad de fomento, también incrementos en los créditos hipotecarios, y por lo tanto eso va a generar ya estos efectos. De hecho, llama la atención, ¿ya?, de que ha existido la tendencia en que el precio de los arriendos de algunas propiedades ya no sean en pesos, ¿ya?, sino que los arriendos ya estén expresados en unidades de fomento. Principalmente lo que hacen los
los dueños de estas propiedades es cubrirse ya de una pérdida de valor del ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, esos son los efectos. ¿Ya? Ahora, también ya hay otros efectos que se van generando. ¿Ya? Lo hemos observado también en las restricciones crediticias, ¿ya? Que han tenido los bancos. Y estas restricciones de créditos ya no están relacionadas principalmente a los créditos hipotecarios, sino que a los créditos de consumo. ¿Ya? ¿Por qué razón? Cuando hay periodos de inflación, ¿ya? Existe un traspaso de riqueza, ¿ya? Desde los acreedores a los deudores. ¿Ya? Es decir, los bancos, al restringir el crédito en periodos en los cuales la inflación está mucho más alta, ¿ya? Lo que están haciendo, principalmente lo que son los créditos de consumo, que son tasas nominales, ¿ya? Es decir, tasas expresadas en peso, ¿ya? No en UF, es que lo restringen por el hecho de que el valor del dinero tiende a ir perdiendo, ¿ya? Perdiendo su poder adquisitivo, por lo tanto se cubren, ¿ya? Para evitar este tipo de problemas. ¿Ya? Y lo otro es que también en determinados sectores, ¿ya? Las empresas, y eso posiblemente también va a generar efectos en que la inflación no disminuya con el paso, digamos, de forma tan rápida, es que las empresas enfrentan costos al momento de cambiar sus precios, ¿ya? Que es lo que se conoce como los costos de menú, ¿ya? Es decir, y esto viene principalmente de lo que sucede con los restaurantes. Si uno observa los restaurantes, no es un cambio en los precios ni día a día ni semana a semana, ¿ya? Porque uno asume que hay un costo de por medio de imprimir nuevamente la carta, ¿ya? Y ese costo lo que hacen los ciertas empresas es que lo demoran, ¿ya? Y hacen incrementos en los precios digamos, con mucho mayor desfase. ¿Ya? Ese es un poco los efectos. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Ya? Claramente vamos a estar enfrentando, ¿ya? Y lo dice principalmente el Banco Central y lo dice también bancos de inversión en el extranjero, es que como país vamos a enfrentar una recesión durante el próximo periodo. ¿En qué consiste esta recesión? ¿Ya? Esta recesión consiste principalmente en que la producción de bienes y servicios va disminuyendo. ¿Ya? Es decir, el sector productivo del país no va a tener o no va a contar con los incentivos para ir produciendo una mayor cantidad de bienes y de servicios. ¿Ya? ¿Esto dónde lo vamos a observar? ¿Ya? Principalmente esto se ve reflejado en lo que son las inversiones que realizan las empresas, es decir, las vamos a observar que las empresas van a comenzar a postergar ciertos proyectos de inversión, ¿ya? Por incertidumbres que claramente todos conocemos, qué es lo que va a suceder con el proceso constituyente, qué es lo que va a suceder con la reforma tributaria y posiblemente con la reforma de pensiones. Por lo tanto, se posterga este tipo de decisiones de inversión. ¿Ya? ¿Qué sectores posiblemente son los que se van a ver más afectados? Claramente la construcción y el sector inmobiliario, el comercio, principalmente lo que es retail y el sector automotriz, ¿ya? Por características propias de cómo funcionan, que gran parte el consumo de estos bienes y servicios son lo que se conoce como bienes duraderos, ¿ya? Es decir, son bienes, estamos hablando principalmente de electrodomésticos, de automóviles, de tecnología, y que claramente el consumo de estos bienes y de estos servicios, ¿ya? Se genera a través del financiamiento externo, es decir, a través del crédito. ¿Ya? Y por lo tanto, claramente, como las tasas de interés, ya sea de tarjetas de crédito o de créditos de consumo, están bastante elevadas. Es decir, a modo de ejemplo, a 12, más o menos 13 meses, 14 meses atrás, estábamos hablando de una tasa de interés anual de un 10%.
¿ya? En la actualidad estamos hablando en torno al 20-22%, ¿ya? De un crédito de consumo, es decir, se duplicó el costo del crédito. Por lo tanto, esta medida, este incremento en las tasas de financiamiento, lo que genera es desincentivar el consumo, ¿ya? Por parte de las personas para, digamos, controlar la inflación. Y lo mismo sucede con las empresas, es decir, el costo de financiamiento de los proyectos también tiende a aumentar y por lo tanto genera este escenario, ¿ya? Por lo tanto, vamos a observar un menor consumo, una menor inversión y también si agregamos la incertidumbre que hay con lo que qué es lo que pueda suceder con Estados Unidos, con China y con el conflicto entre Ucrania, perdón, y Rusia, va a afectar también nuestro sector externo, ¿ya? Ya sea a través de exportaciones o de importaciones. Pero el menor nivel de producción de bienes y servicios lo vamos a empezar a ver reflejado principalmente en los niveles de desempleo, ¿ya? Es decir, en estos momentos la tasa de cesantía está en torno al 8%, ¿ya? Estos valores deberían ir tendiendo a subir, ¿ya? Por el menor nivel de actividad productiva, y si estamos hablando principalmente de sectores como, como que es lo que es la construcción, lo que es el sector comercio, son sectores que son intensivos en el uso de mano de obra, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar a observar incrementos en los niveles de desempleo, ¿ya? Y por lo tanto, eh, eh, es una situación a seguir, ¿ya? Ahora, un aspecto también a considerar, ¿ya? Es que si uno observa el presupuesto, ¿ya? Del año 2023, que se está discutiendo, busca un poco generar un colchón, ¿ya? En esta recesión, ¿ya? Y principalmente está orientado a lo que son obras públicas y viviendas, ¿ya? Un poco para tratar de absorber un poco esta caída en el empleo, ¿ya? Ese es un poco, digamos, el escenario normal que uno debería esperar, ¿ya? Eh, Principalmente con lo que es esta caída en el nivel de actividad, ¿ya? Y que claramente uno pone un poco en duda, ¿ya? De que el Banco Central vaya a continuar incrementando la tasa de interés, ¿ya? Es decir, si uno observa el comunicado de la reunión de octubre del Banco Central, da señales de que no van a venir, ¿ya? Mayores incrementos en la tasa de interés, es decir, uno podría ya estar pensando que a partir de octubre del año 2024 estaríamos con niveles posiblemente bajo el 4% en lo que sería la inflación, que es un poco lo que ya comienza a dejar más cómodo a lo que es el Banco Central, ¿ya? Por lo tanto, ese es un factor a tener en consideración. Ahora, este escenario de recesión, ¿ya? Sería un poco lo que se analiza el escenario más favorable, ¿ya? Existe una pequeña probabilidad de que entremos en un escenario que es muy complejo, ¿ya? Que es un proceso de estanflación. Y el proceso de estanflación consiste principalmente en una disminución en la producción, ¿ya? Es decir, una disminución en el PIB, más, ¿ya? Un incremento, ¿ya? En la inflación, ¿ya? Y es un escenario bastante complejo porque pone en contradicción las medidas que debe tomar, ¿ya? la autoridad monetaria, ¿ya? Es decir, si el Banco Central incrementa, ¿ya? La tasa de interés, lo que nos está indicando principalmente es que el costo de financiamiento para las personas, para las empresas va a ser mucho mayor, ¿ya? Y por lo tanto, con el incremento en la tasa de interés, lo que está tratando de hacer el Banco Central es controlar los precios, ¿ya? Es controlar la inflación.
¿ya? Por lo tanto, en un escenario de esta inflación, ya, si el Banco Central sube la tasa, sigue subiendo la tasa de interés, claro, va a controlar posiblemente la inflación, pero va a frenar aún más el nivel de producción. ¿Ya? Y todo lo contrario, es decir, si yo, Banco Central, disminuyo la tasa de interés, ¿ya? Lo que vamos a generar o lo que vamos a provocar, claro, es un mayor nivel de actividad productiva, va a disminuir el desempleo, pero voy a estar generando un incremento en los niveles de precios. Y algo similar sucede con lo que es la política fiscal, que a diferencia de la política monetaria, la política fiscal demora mucho más tiempo en en generar efecto, ¿ya? Es decir, no todo es gasto público de forma directa a través de presupuestos, sino que otra forma, digamos, que tiene el Estado o el gobierno para intervenir la economía es una disminución en los impuestos, ¿ya? O un incremento en los impuestos dependiendo de lo que esté buscando, ¿ya? Y todos sabemos lo que puede llegar a demorar una reforma tributaria y que entre en vigencia, ¿ya? Por lo tanto, estos son los dos escenarios, ¿ya? Ciertamente yo me inclino más por un escenario recesivo, ¿ya? Que por un escenario de esta inflación, ¿ya? Por lo tanto, digamos, se vienen tiempos que van a ser bastante complejos, ¿ya? En sentidos de empleo principalmente, que es lo que afecta más a las familias y también por lo que son los niveles de precios, ¿ya? Por lo tanto, claramente hay que tratar de buscar resguardo para evitar este tipo de situaciones, ¿ya? Eso es, Max, un poco lo que les quería contar, ¿ya? Para, para un poco lo que viene en el próximo periodo de tiempo, ¿ya? No, no es muy auspicioso, ¿ya? Lo que se viene. Gonzalo, te agradezco la charla, ha sido extremadamente interesante, hay información que yo desconocía profundamente, ha ingresado gente a lo largo de la charla, por lo tanto te quería hacer una pregunta que creo que puede ser bastante interesante para el resto. ¿Cuántos son los productos? Esto ya lo hablaste, pero para que lo repita, ¿cuántos son los productos que se indexan a la canasta para establecer el índice del IPC? Son 303 productos, ¿ya? Que va desde los alimentos, es decir, estamos hablando de 1 kilo de arroz, hasta el valor de la entrada del cine, o lo que vale la entrada no sé, va a haber un partido de fútbol, ¿ya? Ahora, ojo, que esta canasta va cambiando cada 5 años. Ah, perfecto. No es que esta sea la misma canasta desde del año 90, ¿ya? Es decir, un poco para entender, un poco para hacer algo de historia, la primera canasta que utilizó el INE es más o menos de 1928, ¿ya? Y estábamos hablando de 42 productos y se tomaba a mano, ¿ya? Es decir, era bastante rústico, ¿ya? El INE tenía ciertas familias y te pasaba una libreta, y las personas tenían que ir anotando cuánto gastaban y a qué precio, ¿ya? Entonces, claro, no es muy fiable. Ahora ya hay encuestadores, por lo tanto, hay un trabajo, se toman 120, por eso decía yo, se toman 127.000, una muestra de 127.000 precios para estos 303 productos, y que están divididos en 12 categorías, ¿ya? Por lo tanto, claro, te puedo poner el ejemplo de que el precio, no sé, de un kilo de pan sube un 10% en un mes, ¿ah? Y se ve reflejado fuertemente en el IPC, pero no sé, pues se puede duplicar el valor de la entrada al cine y no mueve el IPC, ¿ya? Por lo tanto, ese es un poco el ejercicio que hace, ¿ya? Y ahora Gonzalo, es mucho más representativo. Jaime. sí, solo para no perder un poco el mismo tema de la canasta, en el fondo de vista IPC, porque quizás hoy pensar en 5 años para procesos como de renovación de una canasta familiar, no sé, o una canasta básica, no parecería como algo que pueden estar evaluando si quizás antes,
tiempos A, como dicen algunos, cuando muchos años antes probablemente la evolución era bastante más plana, pero hoy día es bastante más vertiginoso y con todo el tema global, quizás parecería más adecuado que eso vaya rotando con un periodo bastante más agotado, ¿no? Han existido, a ver, primero partamos cómo surge esta canasta. ¿Ya? Es decir, cada cierto periodo de tiempo el INE hace lo que se conoce como la encuesta de presupuesto familiar. ¿Ya? Entonces hace un levantamiento por quintil de ingreso, hace un levantamiento de el gasto que realizan las familias. ¿Ya? Y es información que está disponible, o sea, tú entras al INE y puedes bajar el Excel con todos los datos por quintil. ¿Ya? Y hay cosas bastante, o sea, si uno empieza a buscarlos bien, te preguntan hasta cuánto gasta una familia en cocaína, o sea, hasta las drogas están incorporadas, o sea, no es que, digamos, no hablemos de bienes, sino que también hablemos de males que se están preguntando. ¿Ya? Entonces, trata de ser lo más representativa posible. ¿Ya? Claro, alguien puede decir, suponte, estaba en las clases de tenis, claro, a mí no me gusta el tenis, aquí está, claro, pero trata de ser lo más transversal posible. ¿Ya? Ahora, claro, concuerdo con el hecho de 5 años. ¿Ya? Pero el tema es que el proceso, cómo se genera la canasta, que es a través de la encuesta de presupuesto familiar, es mucho más complejo. Y hace 7 u 8 años atrás se generó una discusión eh, que era principalmente lo que sucedía cuando los supermercados comenzaron a vender ropa. ¿Ya? Y claramente esta ropa venía a un precio mucho menor. ¿Ya? Y generó una distorsión. ¿Ya? Entonces se busca tratar de ampliar, es decir, claro, alguien puede decir, oye, es un kilo de arroz de una marca. No, tratas de tomar varias marcas y en distintos lugares. ¿Ya? Y claramente es un tema técnico más que nada. Más que nada. ¿Ya? Tú podrías esperar, claro, los supermercados podrían, tal cual como ahora las estaciones de servicio, que no me gusta mucho la idea, están todas en línea, ¿ya? Es decir, están todas conectadas con la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto tú sabes los precios casi día a día, si los van modificando o no los van modificando. ¿Ya? Pero es un tema más técnico. Gonzalo, me va a tocar leer algunas preguntas. Pilar nos pregunta, ¿dónde puede convenir refugiar los ahorros en esta situación? Unidad de fomento. Por lo menos no vas a perder el poder, por lo menos no vas a perder el poder adquisitivo. O sea, cualquier instrumento de inversión que esté indexado. En unidad de fomento estamos hablando por lo menos este año, en vista a un año. Olvidemos el dólar porque ya perdimos, digamos. O sea, nos deberíamos haber dolarizado hace un par de años atrás, antes que empezara la pandemia, habernos dolarizado, pero ya no tiene sentido. Es UEF. Y todos los bancos tienen depósito en UEF, o sea, por lo tanto, por lo menos te aseguras el poder adquisitivo, que no pierdes poder adquisitivo. Perfecto. Andrés nos dice o pregunta, ¿hay una estimación de la duración de un periodo de recesión como el previsto? No, son todas distintas. Todas las recesiones son completamente distintas. Por la forma a través de la cual se transmiten. Por ejemplo, la crisis del año 2008, la crisis subprime, el contagio vino, cuando hablamos de contagio, cómo se traslada un poco de un país a otro, vino por los mercados financieros. Esta viene por el sector productivo. Y todas golpean de forma distinta y con velocidades distintas. O sea, más o menos una vez escuché a alguien decir más o menos el efecto de la crisis subprime fue en el PIB mundial fue mayor que la Gran Depresión de los años 20. Y la depresión de los años 20 se demoró como 3 años en que se viera reflejado acá en Chile.
ahora es casi instantáneo. Entonces, y te golpea claramente de formas distintas cuál sea el origen, pero esta claramente no hay un plazo establecido que tú determines. ¿Cómo uno puede indicar, sabe que se acabó la recesión? Para definir una recesión es que 2 trimestres consecutivos la actividad productiva presente variaciones negativas con respecto al mismo periodo. ¿Ya? Es decir, recién vamos a poder confirmar que estamos en recesión en abril del próximo año, ¿no? Porque tendría que ser el trimestre octubre-diciembre de este año con crecimiento negativo y el primer trimestre del próximo año con crecimiento negativo. ¿Ya? Por lo tanto, teniendo esos 6 meses, esos 2 trimestres con crecimiento negativo, es que técnicamente ya podemos indicar que estamos en recesión. ¿Ya? ¿Y cuándo termina? Claro, cuando te aparezca el primer trimestre con signo positivo, pero de ahí para adelante todo es incertidumbre. Perfecto. Abelino te dice muchas gracias por la presentación. Dice, tengo 2 preguntas. ¿Qué tan distinto estamos de Estados Unidos o Reino Unido? La segunda pregunta, por si quieres unirla, ¿qué tanto puede controlar el gobierno o el Banco Central para salir de la potencial recesión? La primera, si estamos en mejor pie que Estados Unidos y el Reino Unido, con el Reino Unido claramente sí. Es decir, el Reino Unido está metido en una situación bastante compleja, ¿ya? Que es el famoso Brexit. O sea, yo creo que el peor error que hizo el Reino Unido es haber salido de la Unión Europea, ¿ya? Por lo tanto, claramente, y de hecho, el actual primer ministro que no debe llevar un mes en el cargo, ya está con graves problemas, principalmente energéticos, del precio de la energía. Y están entrando claramente a la fase de invierno, lo mismo que Estados Unidos, por lo tanto los puede afectar. ¿Ya? Nosotros tenemos una ventaja, ¿ya? Chile debe ser, y por eso está la discusión del famoso TPT-11, ¿ya? Chile tiene una de las características que debe ser una de las economías a nivel mundial que tiene la mayor cantidad posible de tratados, ¿ya?, comerciales con otros países, ¿ya? Y esos tratados en cierta medida te favorecen a no tener una gran dependencia hacia ciertos bloques, ¿ya? Es decir, más o menos nosotros debemos estar un tercio, o sea, cuando digo un tercio con la Unión Europea, un tercio con China y esa zona y otro tercio con Estados Unidos, ¿ya? Y por lo menos eso nos permite diversificar, o sea, poner los huevos en canastas distintas, ¿ya? Por lo tanto, un bloque, una caída en un bloque puede ser compensada por otro, ¿ya? Por lo tanto, digamos, esa es una de las ventajas que nos puede favorecer a amortiguar algo. Ahora, tiene el otro lado negativo de que viene un problema que es transversal, digamos, a nivel mundial y te golpea bastante fuerte, ¿ya? Y sobre los instrumentos que tiene el gobierno, el presupuesto de este año, del próximo año, va a crecer en torno a un 4%. ¿Ya? Y más o menos el gasto del gobierno representa aproximadamente el 25% del PIB. ¿Ya? Por lo tanto, ya ese incremento del 4% te permite frenar la caída en un 1%. ¿Ya? Es decir, si uno dijera, es que el gobierno tomara la decisión de, es que el presupuesto varía a 0 y el PIB este otro año cae un 2%, ¿ya? Con este presupuesto actual, en vez de caer un 2%, va a caer un 1%. Te ayuda a amortiguar un poco el efecto, ¿ya? Ese es el único instrumento, ¿ya? El Banco Central ya no hay señales de que vaya a subir la tasa de interés, ¿ya? Más. Si la sigue subiendo es que el freno va a ser mucho más fuerte. Y
Perfecto. Magdalena nos pregunta, primero te agradece la charla y vuelve a preguntar en comparación, ¿cómo ves la situación en Chile comparada con los vecinos como Argentina o Perú? Eh, Estamos bastante mejor, o sea, partamos de la base de que en Argentina, y voy a ser bastante franco, aquí si el INE te dice que el IPC varió un 1,3% el mes pasado, todos le creemos, ¿ya? Pero en Argentina se dice que la inflación es de los órganos oficiales dicen que es un 40, un 50%, y por fuera se sabe que es como que debe ser un 70, un 75% anual. ¿Ya? Y claramente han tomado medidas que aquí es el tema de la fijación de precios, ¿ya? Y que es un error bastante grave. Que aquí hubo un momento que se trató de, como que vino una oleada de, se podía fijar el precio de los alimentos. Es un grave error, ¿ya? Fijar los precios. ¿Por qué razón? Primero, se genera mercado negro, ¿ya? Y segundo, la fijación de precios es por ley, ¿ya? Por lo tanto, te puedo decir, sabe que el litro de aceite va a costar 2.500 pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que vamos a observar en el comercio establecido? De que van a desaparecer las botellas de aceite de 1 litro. ¿Y qué es lo que van a aparecer? Botellas de aceite de 1,5 litros, de 900 centímetros cúbicos, de medio litro. ¿Por qué? Porque no están regulados. ¿Ya? Y el problema va a seguir. Por lo tanto, claramente no podemos entrar en ese espiral. ¿Ya? Y por lo tanto, eso tiene bastante complicado a Argentina. ¿Ya? Y en Perú, el problema es más político que económico. Y posiblemente están pasando una crisis bastante parecida a la que nosotros vivimos hace 3 años. Que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo están completamente deslegitimados, ¿ya? Más que económicos. Ahora, Perú tiene otro grave problema, el nivel de informalidad que tiene el mercado laboral, que es bastante alto. ¿Ya? Y eso es bastante perjudicial para las personas que para el sector productivo. Por lo tanto, claramente, en comparación con nuestros vecinos, a pesar de que vamos a ser los más malos del barrio el próximo año, tanto en crecimiento como en inflación, es un problema que en gran parte lo generamos nosotros mismos. Digamos, nos hemos pegado una fiesta de 2 años más o menos grande y ahora estamos pagando las consecuencias. Gonzalo, aprovechando que no hay preguntas, te quiero hacer una pregunta a nivel personal. Hemos observado que este año el gobierno ha sido cauto en el gasto y ha estado mejorando el déficit de cuenta corriente. ¿Crees que eso puede ser beneficioso en a los próximos periodos? Hay, claramente, ¿ya? Por varios motivos. Es un tema intergeneracional. ¿Ya? ¿En qué sentido? Controlar el gasto, partamos de la base de que tú tienes, al igual que una familia, tienes dos formas de financiar el gasto. Uno es a través de ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Los impuestos por parte del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la primera fuente de ingresos tú para financiar los gastos. ¿Ya? Y segundo, endeudamiento. ¿Ya? Claramente debemos estar entre deuda pública y privada, debe estar, es bajo, ojo, pasamos como desde el 2010, pasamos de un 17% del producto, ¿ya? A un 43%, es bajo. Es decir, debemos
lo que producimos en 6 meses, si lo pescamos, pagamos la deuda, ¿ya? Pero en comparación con otros países, ¿ya? Por lo tanto, la cautela que te permite, ¿ya? Si yo hoy día gasto más, ¿ya? Voy a tener que financiar de alguna forma ese gasto, ¿ya? Y la forma de financiar ese gasto o es subiendo los impuestos, ¿ya? O es incrementando la deuda, ¿ya? Si tú incrementas la deuda, por eso digo yo que hay un tema de justicia intergeneracional. Si yo hoy día aumento la deuda, posiblemente las consecuencias las van a pagar nuestros hijos, ¿no? Porque tarde o temprano esa deuda se va a tener que pagar. No es que la deuda vaya a ser a 40 años, 50 años, ¿ya? Pero un poco ese es el reflejo, ¿ya? Por lo tanto, de ahí viene la cautela, ¿ya? De decirse que esto es, hay que tener ojo, ¿ya? Como la forma a través de la cual tú financias, ¿ya? Si los gastos que tú tienes comprometidos son permanentes, y de ahí viene un poco la explicación de la reforma tributaria, ¿ya? Es para financiar pensiones, es para financiar ciertos programas sociales, ¿ya? Está bien que se financie con mayores impuestos, ¿ya? Es decir, lo que te dice es que los gastos permanentes, ¿tú con qué los financias? Con ingresos permanentes, ¿ya? Tus gastos transitorios, ejemplo, no sé, el terremoto del 2010, ¿ya? Gran parte de la reconstrucción la financió el gobierno. Algo se hizo con impuestos que fue muy bajo, pero gran parte de ese gasto, ¿no? Fue a través de deuda. ¿Por qué razón? Porque es un gasto transitorio. Entonces, claro, si son gastos transitorios, deuda, ¿ya? Pero el problema es que estás pateando los problemas a futuro, ¿ya? Entonces de ahí viene un poco la cautela. Que de hecho, ojo, esa famosa regla estructural que te dice, ¿sabe qué? Un poco puedo gastar en periodos de vacas flacas, puedo gastar más, y después cuando esté en bonanza gasto menos, es Marcel el creador, ¿ya? Entonces, la cautela viene por Marcel. Perfecto. No sabía, pensé que era Izaguirre el creador Es de... que, pero Izaguirre era ministro, y era ministro de Hacienda de Lagos, y Marcel era el director de presupuesto, Perfecto. que es una de las tres chapas que tiene. No habiendo más preguntas y cumplido el tiempo, Bien. Gonzalo, te queremos sinceramente agradecer mucho. Fue muy interesante. Esta charla va a estar grabada y va a estar publicada en el sitio web del Centro de Padres. Les quería pedir a todos los